que se anunció solo como el misterio de Buda. El misterio de Buda es demasiado amplio y rebasa por mucho mi capacidad, ¿sí? Lo quiero limitar, por decirlo así, si es que es posible hacerlo, hasta Sankaracharya nada más, en esa relación de estos dos grandes seres. Bueno, antes de iniciar, si me lo permiten, les propongo que iniciemos con una invocación sencilla que se puede considerar tanto externa como interna o simplemente no hacerla, según las preferencias de cada uno. Dice así: oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Gracias. Aquí iniciamos. Buenos días o tardes a todos. Agradezco a todos ustedes por aceptar la invitación a esta charla o plática cuyo título es El misterio de Buda y Sankaracharya. También quiero agradecer a todas las personas que trabajan en equipo y que hacen posible estos eventos. El misterio de Buda y Sankaracharya consiste particularmente en la pregunta de que si el maestro Sankara, como a veces se le menciona, deduzco que Charya quiere decir maestro, el maestro Sankara. La pregunta es si fue o no una reencarnación de Gautama Buda. Estamos hablando de dos extraordinarios seres de plena conciencia que nos compartieron y considero que nos siguen compartiendo a través del sagrado oficio sus enseñanzas para mostrarnos el camino o sendero de la verdad, de la sabiduría, del amor. Es por esto que debemos un gran respeto y agradecimiento. Esto lo podemos manifestar a través de la devoción, aprendiendo y practicando sus enseñanzas. Y lo mismo podemos decir de todos los adeptos o maestros instructores de la humanidad. Es la primera vez que comparto este tema, que no soy experto en el mismo y que estoy expuesto a cometer errores involuntarios o por ignorancia, lo sé muy bien. Si me atrevo a compartirlo es con el propósito de invitarlos a todos ustedes, a los que han sentido el llamado de la teosofía, a investigar a través del estudio sobre cualquier tema teosófico que vibren ustedes, profundizando por medio de la reflexión y el discernimiento, compartiendo y preguntando con los hermanos o compañeros de estudio. Y así, tal vez podamos llegar a tocar las puertas de la intuición. Considero que lo mejor de este tema no es conocer si Sankaracharya fue o no una reencarnación del venerable Gautama Buda. Lo mejor es el trayecto que nos conduce a tener una idea de esto, que por pequeña que sea, en algún momento la vida nos la cambiará por otra mejor, más grande y bella. No vamos a quitar el velo que cubre el misterio del Buda y Sankaracharya, ya que, como veremos más adelante, esto le corresponde a los iniciados, ya que es el misterio de varios adeptos. En la parte superior derecha indicamos el número de diapositiva por si es necesario referirse a alguna de ellas, sobre todo al final, al momento de los comentarios y las preguntas. Respuestas, no sé
si las vayamos a tener. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aunque ya mencionamos de alguna manera el propósito, vamos a ver de qué trata el tema. Tenemos el propósito, que parte de él ya lo vimos, la introducción, doctrina de las jerarquías, doctrina de los avataras, el misterio de Buda y Sankaracharya. Como ya se mencionó, el propósito de esta plática es compartir un conocimiento que sea de utilidad para todo estudiante de teosofía, así como invitarlos a investigar y profundizar en las enseñanzas teosóficas y compartir. El profundizar lo considero así, además de lo que mencionamos, es vivir tanto como nos sea posible estas enseñanzas. Cuando entré a la Sociedad Teosófica, una de las primeras preguntas que me hice fue: ¿qué diferencia hay entre teósofo y estudiante de teosofía? Por eso es que aquí lo subrayamos, lo resaltamos, estudiante de teosofía. Meses después recibí una respuesta que ahora comparto con ustedes. Todo buscador de la verdad es un teósofo. Todo teósofo sabe que mientras no encuentre la verdad, es un estudiante de teosofía. La imagen derecha es para indicar las dos enseñanzas. Una, la de un discípulo que va con el maestro para profundizar en la enseñanza, sin darse cuenta que el maestro es la proyección de su maestro interior, o tal vez sea consciente de eso. Es decir, maestro y discípulo son uno. En la introducción es una nota aclaratoria que nos dice: aquí solo tratamos de indicar la manera de hacer la indagación o investigación y mostrar algunas de las ocultas posibilidades que no bastan de por sí para poner al lector en la meta, pues la verdad final solo puede recibirla el discípulo iniciado de labios del maestro, tal como vimos en la imagen anterior. Esta aclaración está en armonía con lo que nos indica la señora Blavatsky en las notas Bowen, donde nos dice: ven a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de ella la verdad final de la existencia, o con cualquier otra idea que la de ver qué tan lejos te puede conducir hacia la verdad. Es necesario tener presente esto, de que la verdad final solo puede recibirla el discípulo iniciado de labios del maestro. Esto no es por egoísmo, sino más bien para protegernos de generar karma negativo por mal uso de semejante conocimiento y sin haber purificado nuestros principios inferiores o personalidad. Nuestro señor Buda, un hombre de la sexta ronda, subrayo esto, no habría aparecido en nuestra época por más grande que hubiera sido sus méritos acumulados en renacimientos anteriores, de no haber sido por un misterio. Aquí nacen todos los misterios. Este misterio desencadena muchos más. Ningún individuo puede adelantarse a la humanidad de su ronda más que un grado, porque esto es matemáticamente imposible.
Esto viene en la carta número 15 del maestro Kutumi Okache para el señor Hume. Y nos indica que el señor Buda no solo trascendió la cuarta ronda en la que estamos, sino también la quinta ronda, adelantándose a la humanidad por 2 rondas. En la carta 14 nos dicen los maestros que Platón y Confucio fueron hombres de la quinta ronda. Si vemos aquí el diagrama del lado derecho, nos puede dar una idea de esto. Estamos en el globo D en la cuarta ronda. Para la quinta ronda estaremos en el globo E. Y para la sexta ronda estaremos en el globo F. Es decir, Gautama Buda es como vamos a hacer nosotros cuando estemos en el globo F. A ese nivel llegaremos. Entonces, ¿cómo lo logró? Pues esto es verdaderamente un misterio. Aquí presento una fórmula que viene también en la carta 15 y que de alguna manera tiene relación con lo último que nos dice en este párrafo, porque esto es matemáticamente imposible. Lo pueden consultar y reflexionar. Cuando lo hice para evitar el dolor de cabeza que menciona la señora Blavatsky, fue también preferir relacionarlo con esta imagen de la derecha. ¿Sí? Cada una de estas, aunque en la carta menciona que se relacionan con los elementos, ¿sí? Más un impulso, más el séptimo principio, que lo nombra N, el impulso es la Y y X es para conocer la divinidad, lo más profundo de ella, ¿sí? Entonces, digo, bueno, pues aquí lo voy a relacionar por analogía. Estamos en el globo D, lo que nos permite la fórmula es solamente llegar hasta el globo E o a la quinta ronda correspondiente, ¿sí? Aquí no hay ninguna F. Seguramente cuando pasemos al globo E en la quinta ronda, esta fórmula será modificada y se le agregará el F. O sea que podremos pasar al F. ¿Sí? Pero todo esto es un misterio. Pasemos a la doctrina de las jerarquías. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada una de ellos una misión que cumplir y quienes ya se les llame por un nombre o por otro, diancho Hans o ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. En todas las diapositivas voy poniendo la referencia por si quieren consultar. ¿Sí? Este párrafo continúa diciendo lo siguiente: estas jerarquías varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia. Cada uno de estos seres o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, sino en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. En otras palabras, somos una jerarquía en estado latente. Somos parte de las jerarquías, solo que no somos conscientes de ello. En la medida que nos vayamos despertando en la conciencia de estos grandes seres, es en la medida que este mundo mejorará todo. Es ahí el trabajo que hacer, la responsabilidad que tenemos. Continuamos con las jerarquías.
nos dice, esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, se asemeja a un ejército. Recalqué la palabra se asemeja porque aquí nos está dando una analogía. Hay que buscar la correspondencia. Dice, se asemeja a un ejército, una hueste en verdad, merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación y que se compone de cuerpos de ejército, divisiones, brigadas, regimientos, etc. Y aquí viene una parte que considero que está describiendo lo de las jerarquías, que es una enseñanza que deberíamos seguir. Dice, cada una de cuyas unidades tienen su individualidad o vida separada y su libertad de acción y su responsabilidad limitadas, estando cada una contenida en una individualidad superior a la cual sus intereses propios se hallan subordinados, a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. ¿Qué puedo entender en esto? Pues yo considero que la humanidad está por arriba de mí y debo de cuidar o velar por los intereses de esta humanidad, ya que los míos deben estar subordinados. Pero todo esto con sabiduría. Aquí hay un diagrama que les comparto, que lo encontramos en los archivos de las ramas de Puebla y que ha de tener más de 25 años. Tal vez alguien lo reconozca y nos diga quién lo hizo, pero quien haya sido le estoy agradecido porque nos da un panorama de las jerarquías e incluso de la manifestación misma. ¿Sí? Aquí tenemos que el primer logos, representados por símbolos, el logos inmanifestado, el logos que es manifestado e inmanifestado, es decir, se manifiesta para cumplir con un propósito y su propósito es emanar el tercer logos y entonces regresa a lo inmanifestado. Y el tercer logos, el logos de la sabiduría creadora. En el lado izquierdo tenemos las, por decirlo así, las trinidades según las religiones, por analogía o por correspondencia a estos tres logos, ¿sí? Y así tenemos el cristianismo, el hinduismo, el budismo y zoroastrismo. ¿Sí? Desde luego que si lo pusiéramos en orden cronológico sería el hinduismo, zoroastrismo, budismo y cristianismo. Pero bueno, aquí nos representa que a partir de este logos, digamos, nacen a partir de este tercer logos los 7 espíritus ante el trono de Dios. Esta es una enseñanza del cristianismo, pero en otras son los 7 primordiales, los 7 primeros Dayan Chohanes o Dian Chohanes o los dragones de sabiduría, en fin. Y aquí nos están representando las jerarquías divinas. Todo esto está en el primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano y así hasta el séptimo plano. Y como verán en el lado derecho, ahí dice cósmico con K. Entonces, cuando es cósmico, es el universo en su totalidad. Pero ya cuando entramos al plano solar, al sistema solar, ya le llamamos, al universo le llamamos cósmico o cosmos con C. Por ejemplo, aquí nos dice, hay una nota que dice,
Este séptimo plano cósmico con K debería ser representado como de igual tamaño al de los otros. Los 7 subplanos de este inferior plano cósmico son los 7 grandes planos cósmicos con C de nuestro sistema solar, constando cada uno de ellos a su vez de 7 subplanos. Por otro lado, podríamos agregar aquí, bueno, que cada uno de estos planos, el plano físico, por analogía y correspondencia, corresponden a cada uno de los planos superiores. O sea, cada uno de los subplanos de este plano hay una correspondencia con los planos superiores. ¿Sí? Y aquí en el lado izquierdo, donde dice sistema solar, dice el logos de nuestro sistema solar, la meta para la humanidad, que lo conforman 7 cadenas planetarias de nuestro sistema solar, 7 planetas de nuestra cadena terrestre, ¿sí? En la cual se evolucionan 7 razas raíces y en cada una de ellas 7 subrazas. Esto nos da un panorama muy general, pero en algún momento nos puede ayudar mucho para un mejor entendimiento. Ahora ya vamos a entrar como a una de las jerarquías que algunos le llaman la jerarquía de compasión. En la siguiente diapositiva vamos a ver, a sintetizarla. Ahorita voy a leer una parte de este párrafo donde nos habla de esta jerarquía de compasión. Dice, la mónada divina, puramente adibúdica, se manifiesta como el Budi universal, la raíz espiritual, omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina, el ánima mundi más elevado o el logos. Esta desciende como una llama que se esparce desde el fuego eterno, inamovible, sin incremento o decremento, siempre la misma hasta el final del ciclo de existencia y se convierte en vida universal en el plano mundano. Aquí lo que quiero resaltar es esta parte que dice desciende, o sea, todas estas jerarquías, a partir de la mónada divina puramente, bueno, Adi Buda, desciende todo como una llama que se esparce desde el fuego eterno, inamovible, sin incremento o decremento, siempre la misma hasta el final. Esto quiere decir que en nosotros está esta llama divina, solamente que no se puede manifestar en parte por nuestra ignorancia, por nuestra inconsciencia, y en parte porque está limitada, condicionada por la materia. Las diferenciaciones es en la materia, el espíritu es uno. Aquí hay un diagrama y vamos a verlo brevemente. Dice, el primer nivel es la mona divina o Adi Budi. Es el uno desconocido, sin principio ni fin, idéntico a Parabrahma o a Ein Sof. El siguiente nivel, esta mónada divina se manifiesta como Budi universal o Mahabudhi o Mahat, que es el ánima mundi o el alma del mundo más elevados o el logos. Y este a su vez desciende como una llama y se transforma o se manifiesta como luz o vida universal. No sé si la palabra manifiesta sea correcta en estos niveles de las jerarquías, ¿sí? Pero es la palabra que me vino a la mente. Dice, a su vez, como 7 lenguas ígneas, emite a los 7 hijos de la luz, los logos de vida. Estos serían los 7 primordiales, los 7 grandes Dhyan Yokans, los dragones de sabiduría. Y de aquí, ellos emanan sus chayas. No, ellos
descienden. Y tenemos a los Dhyani Budas de contemplación, que aún son ellos mismos, o sea, los 7 hijos de la luz. Solamente que aquí los Dhyani Budas ya son las formas concretas de sus padres sin forma. Es decir, del nivel 4 hacia el 1, todos son la parte que llamamos divina y sin forma. Y aquí ya empiezan las formas, no como las conocemos, pero ya empieza a manifestarse la vida en las formas. Y después, de aquí emanan sus chayas las sombras y ellos son los Dhyani Bodhisattvas. Estos, perdón. Y los Dhyani Bodhisattvas son los prototipos o arquetipos de los bodhisattvas superterrestres y de los budas terrestres. Y podríamos decir lo mismo de los hombres. Desde luego que aquí lo vemos en forma descendente y ahora el trabajo como seres humanos es ir en ascendente, en el ciclo de evolución, de retorno al origen, de retorno a la mónada divina, al principio inmutable, en su parte ya como manifestación. Pero también hay otras jerarquías que aquí solo lo menciona, que está en el tomo 1, en la página 108, debe de ser el PDF, y nos dice, el misterio de la jerarquía de los Anupadakas. Recordarán que Anupadaka es sin padre, sin madre, los nacidos por sí mismos. Dice, este misterio es grande, siendo su ápice el espíritu alma universal, ¿sí? Que vendría siendo la mónada divina o Adi Buda, y constituyendo su peldaño inferior los Manushi Budas. Y aquí viene lo de, quiero llamar la atención, y aún cada hombre dotado de alma es un Anupadaka en estado latente. ¿Cuándo seremos Anupadaka? Cuando nos demos el nacimiento a nosotros mismos, el llamado nacimiento, el segundo nacimiento, del que el Maestro Jesús habla. ¿Sí? En verdad les digo que si no nacéis por segunda vez, no tendréis vida eterna. Y para completar lo relacionado con las jerarquías, tenemos este párrafo de los escritos coleccionables de la señora Blavatsky, que nos dice, los adeptos son una necesidad en la naturaleza y en la supernaturaleza. Son los vínculos entre los hombres y los dioses. Estos dioses son las almas de los grandes adeptos y maestros de pasadas razas y épocas, y así sucesivamente hasta el umbral del nirvana. La continuidad es ininterrumpida. Ahora pasaremos a la doctrina de los Manvántaras. Me voy a apoyar un poquito la garganta. Traigo algo reseca. Dice que es un avatara. Es el descenso de la deidad manifestada, ya sea bajo el nombre específico de Shiva, Vishnu o Adi Buda, en una forma ilusoria de individualidad, una apariencia que en este plano ilusorio es objetiva para los hombres, pero que en realidad no lo es. En otro párrafo nos dice, que viene en axiomas, nos dice que es el descenso de una divinidad o una deidad de una esfera superior. Bueno, esa ilusoria forma no tiene pasado ni futuro, porque no ha tenido encarnaciones anteriores ni las subsiguientes renacimientos, y por lo tanto, para nada interviene en ella el karma.
Aquí tenemos la imagen del Bhagavad Gita, que podríamos decir que la forma ilusoria individualidad, una apariencia que en este plano ilusoria es objetiva para los hombres, sería el cuerpo de Krishna, un vehículo. Ahorita vamos a ver los cuerpos. Y aquí vendría la divinidad, incluso detrás de esta imagen que está en blanco, que vendría siendo como la parte astral, a través del cual esa divinidad desciende. En realidad la divinidad no desciende, se proyecta, por decirlo así. Y nos dice, se necesitan 3 componentes para formar un avatara. Una divinidad que desciende de planos superiores, un cuerpo físico puro que tenga las 7 virtudes. ¿Cuáles son estas 7 virtudes? Bueno, no se aclara en el escrito que vi, pero igual podemos relacionar con las 7 paramitas de perfección que son virtudes. Podemos relacionarla, aunque sea 8, con el óctuple noble sendero. Podemos relacionarlo con los Yoga Sutras de llamas y niyamas, o los preceptos de oro. En fin, lo importante es practicar las virtudes. Y el tercer elemento es un elemento intermedio que es proporcionado por un nirmanakaya o Buda de compasión. Vamos a ver qué es un nirmanakaya. Y esto en la voz del silencio nos dice que los 3 cuerpos o formas búdicos son denominados el primero Nirmanakaya, el segundo Sambhogakaya y el tercero Dharmakaya. El primero, el que vamos a ver nada más, es aquella forma etérea que adoptaría uno en el momento en que, abandonando su cuerpo físico, apareciese en su cuerpo astral, poseyendo por añadidura todo el conocimiento de un adepto. El Bodhisattva va desarrollando esta forma en sí mismo a medida que avanza en el sendero. Habiendo alcanzado la meta y rehusado al gozo de la recompensa, continúa en la tierra como un adepto y cuando muere, en lugar de ir al nirvana, permanece en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo, invisible para la humanidad no iniciada, para velar por ella y protegerla. Recalqué o resalté permanecer en aquel cuerpo glorioso que ha tejido para sí mismo. Ese es el cuerpo de luz. En realidad considero que el Bodhisattva va tejiendo las 3 vestiduras o los 3 cuerpos, tanto el Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Y al final, cuando ya es digno del gozo que se dice que da al entrar al nirvana, las vestiduras Sambhogakaya y Dharmakaya pues no se las pone, se pone el de Nirmanakaya para estar entre nosotros. Pero ahí están las 3 vestiduras. Desde luego que el Dharmakaya se dice que, por decirlo de alguna manera, lo teje o lo desarrolla el Buda perfecto. Todos los salvadores del mundo, los bodhisattvas y avataras, son árboles de redención que brotan de una sola semilla, el Vija o Maha Vishnu. Tanto importa que se le designe con este nombre o con el Adi Buda, sabiduría primordial. Aquí marco el número que corresponde en la jerarquía de seres divinos que vimos hace un momento. En este sentido esotérico, el señor Buda fue una encarnación. Le puse esto que está en amarilla, un avatara de Maha Vishnu, ¿sí? O de Adi Buda, la sabiduría primordial.
Los iniciados saben que en el plano de la ilusión, como podríamos llamarle, o desde el punto de vista terreno, fue Buda una encarnación directa de uno de los primitivos 7 hijos de la luz, o Dian Johans, que es el cuarto. Hay contradicción aquí, no lo creo. Lo que pasa es que la sabiduría primordial se manifiesta o desciende o se proyecta a través de los 7 hijos de la luz o Dian Johans. Bueno, aquí está una síntesis de las jerarquías que vimos, ya numeradas. ¿Sí? Y entonces Buda fue un avatar de Adi Buda a través de uno de los 7 hijos de la luz. Así lo interpreto. No quiero decir que sea la versión más adecuada, sino es como lo alcanzo a percibir. Hay gran diferencia entre un avatara y un jivamutta. El primero es, como ya hemos dicho, una ilusoria apariencia, sin karma ni encarnaciones precedentes. Y Jivamukta es el que alcanza el nirvana por merecimiento propio. El avatara es, el Jivamukta llega a ser por méritos propios. Tenemos que si bien Gautama fue un avatara en cierto sentido, fue un verdadero Jivamukta por sus propios merecimientos y en consecuencia más que un avatara. Ahora sí ya entramos al misterio del Buda y nos dice en la doctrina secreta, el tomo 6, y para ello me gustaría mencionarles algo del tomo 5 y 6. Es referente a lo que en el prólogo nos dice la señora Annie Besant. Y nos dice lo siguiente. Y esta aclaración la hago por si alguien la requiere. Que los tomos 5 y 7 de la doctrina secreta son una compilación que hizo la señora Annie Besant de los manuscritos o notas que le dejó la señora Blavatsky. Incluso la señora Annie Besant en el prólogo del tomo 5 nos indica lo siguiente. En el misterio de Buda surgió una nueva dificultad, pues algunas de las secciones habían sido escritas 4 o 5 veces, conteniendo cada versión algunas frases que no figuraban en las otras. En consecuencia, uní estas versiones tomando las más completas como base e insertando en ella lo agregado en las otras versiones. Este tema se trata principalmente en el tomo 6 de la doctrina secreta. Bueno, esto ya lo agregué yo. Dice, por esto, por lo mencionado, ya es una opinión personal, considero que el estudio del tema del misterio del Buda se debe de hacer con el mayor de los cuidados, y es por eso que he estado incluyendo citas de varias obras, como de los escritos coleccionables y las cartas Mahatma. Bueno, hecha la aclaración, pues verán que no es un tema fácil, que en algún momento pareciera que hay contradicciones, pero pues si es posible conciliarlas, vamos a hacerlo. Y si no, bueno, esperaremos a que sea nuestro momento. Porque esas contradicciones son aparentes.
Ok, el misterio del Buda. Estriba este misterio en que Gautama, aunque fue una encarnación de la divina sabiduría, tuvo que aprender, o sea, ya ubicamos a la divina sabiduría en donde está, como Adi Buda, tuvo que aprender, no obstante, en su cuerpo humano y ser iniciado en los secretos del mundo como cualquier otro mortal. De aquí deduzco que todo maestro alguna vez fue discípulo y todo discípulo en alguna vez llegará a ser un maestro, aunque habrá sus excepciones. Dice, hasta el día en que abandonando su secreto retiro de los Himalayas, predicó por primera vez en el bosque de Benares. Aquí voy a agregar algo al comentario anterior. En alguna cita de la doctrina secreta nos dice que los maestros del señor Buda, como Siddhartha Gautama, fueron unos de los brahmines o brahmanes, de los nacidos dos veces. O sea, otra vez ahí nos aparece el segundo nacimiento, el nacimiento por sí mismo. Tuvo sus maestros. Ahora bien, Gautama había jurado guardar inviolablemente el secreto de las enseñanzas esotéricas que se le comunicaron, pero la inmensa piedad que le inspiraban la ignorancia del género humano y los sufrimientos que de ella dimanan, le movió a transponer los límites del secreto. Se reveló algo que no debió haber revelado. Por una parte, fundó su filosofía exotérica, la doctrina del ojo. La doctrina del ojo es para las mayorías, para la gente que nos conformamos con esas enseñanzas exotéricas que nos comparten en las religiones. Y la otra es la doctrina del corazón, que es ya más profundo, que procedieron del corazón del señor Buda. La doctrina del ojo, del cerebro, de la mente, por decirlo así, del señor Buda. Dice, otra vez leo esto, por una parte fundó su filosofía esotérica, es decir, la doctrina del ojo, sobre la verdad eterna, pero por otra no supo mantener ocultas ciertas enseñanzas y al revelarlas más allá de lo lícito, dio motivo a que se tergiversaran. Tal como Buda predicó la buena ley, constituía el más sublime código de ética y el incomparable sistema filosófico del universo visible, y sin embargo extravió a las ineducadas mentes y las indujo a creer que nada incurría en la letra muerta. Dos puntos a resaltar es el código de ética, muy sublime, y que pues es un error que nos den una enseñanza superior a lo que nuestra mente puede percibir, porque haríamos mal uso de las enseñanzas, nos podríamos extraviar. Luego nos dice, karma no tiene en cuenta la intención, sea buena o mala, sino el fruto de la obra. Bueno, en otra cita dice que karma sí toma en cuenta la intención y pareciera que aquí hay contradicción. Pero esto lo podemos ver que corresponde al nivel de conciencia. Es decir, Gautama ya como Buda tenía un deber que cumplir. No bastaba la intención. Tenía que dar un fruto de lo que él había recibido, por decirlo así, a través de méritos propios, desde luego. Pero si al compartir ese conocimiento se excedió por amor, un exceso de amor, entonces
Ahí karma interviene en la intención, bueno, en el fruto más bien, y no en la intención. En otros casos será la intención o una combinación de ambos. Es como lo veo. Además, las nuevas enseñanzas perturbaron a muchos talentos que hasta entonces habían permanecido fieles a la fe brahmánica ortodoxa. Así es que unos 50 años después de su muerte, renunció al gran maestro, al Dharmakaya y al Nirvana, y quiso renacer con propósitos kármicos y de amor a los hombres. Y aquí es donde ya vamos a entrar el misterio del Buda y Sankaracharya. Seguimos con el tomo sexto. Roto fue el yugo de la muerte, y como muchos otros adeptos, se desprendió Buda de su mortal vestidura, cuyas cenizas guardaron los discípulos en reliquia, y revestido de su cuerpo sutil, comenzó la existencia interplanetaria hasta reencarnar en Sankara, el más grande instructor vedantino de la India. Aquí ya tenemos una referencia de quién fue Sankara, o el maestro Sankara, Sankaracharya. Ni más ni menos que el más grande instructor vedantino de la India. Perdón. Aquí aprovecho esta oportunidad para hacerle brevemente una mención de Sankara y quién fue su maestro. Se dice que el maestro de Sankara fue Govinda, pero ¿quién fue Govinda? Pues no es otro más que Patanjali, el de los Yoga Sutras. Eso está en los escritos coleccionables. Y el maestro de Govinda Yogi, así le llamaban, fue Gaudapada. Sankara hace mención al Mahaguru, es decir, al maestro de su maestro, que su Mahamuro fue Gaudapada. Gaudapada más o menos es contemporáneo del señor Buda. Y esto lo aclaro porque incluso en el glosario teosófico se menciona que Sankara es del siglo VII o VIII, ya en la era cristiana. ¿En dónde es posible que esté la confusión? Bueno, considero que la confusión está porque Sankara fundó varios matans o templos y en el más importante de ellos, el que, digamos, hereda por sus capacidades o por, no sé, recibe el nombre de Sankara, algo así como, o Sankaracharya, algo así como el Papa en el cristianismo católico, ¿no? Puede tener diferente nombre, pero se sigue llamando Papa. Entonces, así a través de la historia ha habido varios Sankaras y posiblemente el del siglo VII o VIII hizo grandes obras y por eso es el más reconocido y los orientalistas o europeos lo confundieron con el Sankaracharya original del que estamos hablando. Ok. Esto es como una nota a pie de página, por si lo quieren investigar, está en los escritos coleccionables. Entonces, ahora sí viene la pregunta del misterio. ¿Fue Sankaracharya el mismo Buda bajo nueva forma personal? O sea, ¿acaso el lector se intrigue todavía más al saber que el cuerpo astral, entre comillas, de Buda encarnó en el cuerpo físico de Sankara, cuyo supremo principio o Atman era no obstante su propio divino prototipo, el Hijo de la Luz, el celestial nacido de la mente de Aditi. Y otra vez aquí tenemos. Los hijos de la luz están aquí y Sankaracharya es uno de estos seres
que descendió y, vamos a decirlo así, utilizó el cuerpo astral de Buda, uno de los principios de Buda se dice, ¿sí? Pero no me atrevo a decir que el doble etérico, no, ese no, algo más. No sé, en algún momento pensé que en el cuerpo que él tejió como que hizo durante su proceso en el sendero del Bodhisattva, ¿sí? El Nirmanakaya. Pero no sé, tal vez haya más, por eso es un misterio, ¿sí? Y aquí viene una alegoría, una enseñanza del Vishnu Purana. Los Puranas fueron unas enseñanzas para las mayorías. E incluso en esas enseñanzas pues hay verdades profundas, pero hay que tener ciertas claves, ¿sí? Las cuales no las tengo, pero pues ya se puede más o menos interpretar estas enseñanzas. Y nos dice el Vishnu Purana, Sanya, la esposa de Surya, el sol, llegando a estar cansada del demasiado ardiente amor de su esposo. En otra traducción, tal vez más poética, nos dice, no pudiendo resistir los fervores de su señor, le dejó a su sirvienta, su chaya, es decir, su propia imagen astral o cuerpo como ama de casa, y ella se dirigió a la selva para entregarse a la práctica de las austeridades y convertirse en un yogin. El sol, engañado por la semejanza, engendró dos hijos con Chaya, tal como se enuncia en la Vishnu Purana, y tal es el origen de la Chaya, el cuerpo astral. Se dice que esto fue con el poder de Kriyaksakti, poder de la voluntad. Y vámonos a la carta Mahatma para verificar lo anteriormente mencionado y corroborar esa enseñanza. En la carta Mahatma 9 nos dicen, cuando nuestro gran Buda, el jefe de todos los adeptos, el reformador y codificador del sistema oculto, alcanzó por primera vez el nirvana en la tierra, me llama la atención esto, dice, alcanzó por primera vez el nirvana en la tierra, se convirtió en un espíritu planetario, es decir, su espíritu podía a la vez y al mismo tiempo deambular, en otra traducción dice recorrer, con plena conciencia por los espacios interestelares y continuar a voluntad su existencia en la Tierra en su cuerpo original e individual. Porque el yo divino se había desembarazado tan completamente de la materia que podía crear a voluntad un sustituto interno para sí mismo y dejarlo en la forma humana durante días, semanas y algunas veces años, no afectando en modo alguno con este cambio ni el principio vital ni la mente física de su cuerpo. Dicho sea de paso, esa es la forma más elevada de un adeptado a la que el hombre puede aspirar en nuestro planeta. Dícese que Buda está en el nirvana, aunque el vehículo de un tiempo mortal o cuerpo sutil de Gautama se halle aún presente entre los iniciados, y no dejará el reino del ser consciente mientras la humanidad necesite su divina ayuda. Es decir, en todo caso, hasta el fin de la actual raza raíz. De cuando en cuando el Gautama astral, entre comillas, se reúne misteriosamente y de modo incomprensible para nosotros con avataras y grandes santos y actúa por medio de ellos. Se sabe el nombre de algunos de estos. Sankara fue un Buda, es decir, iluminado, pero no fue reencarnación de Buda,
como ya lo vimos. Por más que el ego astral de Gautama, o mejor dicho, su bodhisattva, se asociase misteriosamente con Sankaracharya. Sankara era un avatara en el pleno sentido de la palabra. La doctrina secreta ve en Sankaracharya la morada durante los 32 años de su vida mortal de uno de los más elevados seres espirituales, uno de los 7 rayos primitivos, una llama. Fue un poco rápido por cuestión de tiempo para intentar alcanzar el final. Se considera a Sankaracharya como un avatar y como tal encarnó en el cuerpo del hijo recién nacido de un brahman del sur de la India, al cual, por motivos tan poderosos como ocultos, lo animaron, a lo que se dice los residuos personales astrales de Gautama, por haberlo escogido este divino no ego como base física o upadi y apropiado vehículo para el espíritu que descendió a este mundo de la forma. Residuos personales astrales de Gautama. ¿Por qué esto? En las notas Bowen, cuando nos habla de la ley de analogía y correspondencia, hay una parte que podemos relacionar con ello y que bueno, ya se me perdió el punto, pero aquí está, que dice lo siguiente, es la ley de analogía y correspondencia. Así como es en lo interno, así es en lo externo. Así como es lo grande, así es lo pequeño. Así como es arriba, así es abajo. Solo hay una vida y ley, y aquello que la ha producido es uno. Nada es interno, nada es externo. Nada es grande, nada es pequeño. Nada es alto, nada es bajo en la economía divina. Muy importante todo ese párrafo, pero aquí lo relaciono con eso de la economía divina. La naturaleza para el descenso de una divinidad no va a crear un nuevo cuerpo o un principio, no lo va a ir desarrollando, sino que va a utilizar aquellos que ya están en su mayor nivel de pureza, como fue uno de esos residuos del señor Gautama Buda. Y prácticamente ya la penúltima, solo para dar una idea de algunas de las enseñanzas de Sankaracharya, un pequeño libro que tengo a la mano, que se llama La joya suprema del discernimiento. Lo abrí y lo primero que vi fue el aforismo o Sutra 9, que dice lo siguiente. Una vez alcanzado el estado de Yogaruda, o Ruda, eso tiene relación con el Bhagavad Gita, y nos dice que aquellos que entran en ese estado o alcanzan este estado es aquellos que no están apegados a los objetos de los sentidos ni a las acciones, pues han renunciado ya a todos los deseos mundanales. Una vez alcanzado ese estado y por devoción al verdadero discernimiento, debe salvarse del océano del nacimiento y muerte, donde estaba profundamente sumergido. ¿Sí? O sea, este aforismo por sí solo tiene una gran enseñanza. Bueno, es realmente una probadita de esta joya del supremo discernimiento de Sankaracharya. Y ya para terminar, pues les agradezco a todos ustedes su tolerancia y su paciencia y les dejo esta
este pensamiento que encontré en uno de los libros sobre el señor Buda. Y lo dejo en silencio, o sea, no hablo, para que ustedes lo lean a su ritmo. Pues muchas gracias, eso es todo. Y una vez más les agradezco su presencia y sobre todo su paciencia y tolerancia. Ahora pasamos a preguntas o preferentemente comentarios. En cuanto Isaac habilite los micrófonos. Si no, podemos guardar silencio. Adelante, Isaac. Sí, Rafa. Ya está. ¿Ya se abierto los micrófonos? Sí, ahorita los voy a abrir. Sí, los voy a abrir, Rafa, permíteme. Si ustedes me dicen cuando quieran que cierre la Ahí está, ahorita ya están abiertos. Que por favor los que pregunten háganlo con, no abusemos de el tiempo para que pregunten varios. Está primero con la mano José Álvarez de Miami, por favor. No pregunto, puesto que yo todavía necesito aprender mucho más y entender, de tener dudas para poder preguntar. Muchas gracias, Rafa. Muy bueno tu presentación. Me ha hecho ahora pensar en buscar más información. Gracias. Sigue Marta Llavero, por favor. Gracias, José, por tu amistad. Gracias a ti. Adelante, Martita. Hola, Rafael, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, yo quería hacerte dos preguntas en una. Cuando Jesús dice, de verdad os digo que si no nacéis por segunda vez no tendréis vida eterna, ¿se está refiriendo a una extinción de la personalidad? ¿Ese es nacer por segunda vez? ¿El no tener, el nacer sin personalidad? ¿O qué significa nacer por segunda vez? Y en relación a los anupadakas, de los nacidos por sí mismos, no lo visualizo, no lo visualizo y en relación con esto. Gracias. Ok. Sí, gracias, Marta. Bueno, como lo entiendo, es solamente una opinión. Lo que comentaste sobre el segundo nacimiento es precisamente eso, trascender la personalidad y permitir que lo divino en nosotros se manifieste. ¿Sí? Desde luego que esa manifestación es gradual y en la medida que se va la persona o el ser humano ejercitando en ese despertar, va pudiendo avanzar un poco más rápido, que es el caso de
de Gautama Buda, ¿no? Por ejemplo. Sí, que se dice que en una de sus encarnaciones conoció a un Buda y le llamó tanto la atención su imagen y las enseñanzas que se le quedó grabada y que en cada reencarnación lo recordaba, y él siempre tuvo el propósito de ser un Buda y trabajó mucho con la personalidad. Trascendió la personalidad, y cuando eso sucede, que se manifiesta al ser interno, el verdadero maestro divino en nosotros, es cuando se tiene el segundo nacimiento. De esto seguramente Clarisa en sus estudios lo ha comentado bastante, porque ha estado tratando estos temas desde la natividad hasta la ascensión del Maestro Jesús. Podría dar una mejor opinión seguramente. Y en cuanto a los Anupadakas, pues es precisamente eso. Como mencionamos, todos estos seres fueron en algún momento seres humanos. ¿Sí? Pasaron por la fase humana y se fueron desarrollando o despertando cada vez en la conciencia universal, ¿sí? Hasta llegar al nivel de hacerse uno con la unidad, ser la misma unidad, ¿sí? Convertirse en la conciencia universal, y ahí es donde ya podríamos decir que son los Anupadakas, que vienen en Manvántaras o Mahamántaras posteriores a cumplir con un sagrado deber. Así como ellos lo recibieron, así también lo dan. Bueno, esa es mi opinión. No sé si te haya contestado, Marta, pero si no, sí, sigue insistiendo y encontrarás la respuesta correcta. Sí, pero tarde o temprano todos vamos a nacer de nuevo por el peregrinaje obligatorio. No importa, o bueno, no importa, relativamente no importa, pero el número de reencarnaciones que tendremos cada uno, pero naceremos de nuevo sí o sí. Es algo que no podemos, no es susceptible, no es del libre albedrío, ¿no? Bueno, de manera general podríamos decir que estás en lo correcto, ¿sí? Insisto, esta es una opinión, pero también existen los desalmados, aquellos que pierden la conexión con lo divino, y ellos pues no llegarán hasta allá. No sé qué ocurra ya después con ellos, pero nosotros al nivel que vamos muy despacito, ¿sí? Vamos tan lentos que karma necesita actuar en nosotros para poder avanzar. Si queremos seguir a través del camino del sufrimiento, a través de la personalidad, pues está bien, es decisión. Algunos le llamarán a ese libre albedrío. Yo considero que no es libre albedrío, es un aparente libre albedrío. El verdadero libre albedrío lo tendremos en la medida que nos hagamos conscientes, en que podamos determinar qué es lo realmente, o discernir qué es lo verdaderamente importante. Por ejemplo, yo puedo tener sed, ¿sí? Pero si mi personalidad, mis deseos dicen, pues puedes tomar un refresco de cola o qué sé yo, alguna bebida, cuando en realidad lo que necesita mi cuerpo es agua. Entonces, si me voy por el refresco o la soda, pues aparentemente tengo un libre albedrío, pero me estoy haciendo daño a mí mismo. Eso no quiere decir que no tomen sodas, de vez en cuando está bien hacerlo, ¿no? Pero es solamente por hacer una analogía. Cuando decido que el agua es lo correcto, ya estoy ejerciendo verdaderamente el libre albedrío a través de mi voluntad. En la medida que nos vamos haciendo conscientes, vamos adquiriendo un mayor libre albedrío. Esa es la manera como lo veo. Perfecto. Muchas gracias, Rafael.